hace más de casi 300 años, como ya la gente se supone que tiene ahí la presión arterial. Mucha imaginación, mucho pensamiento. Le diría a la persona cuánto experiencia de presión arterial tiene este caballo, pero no se tiene ninguna idea. Entonces, se ocurrió fue canalizar la arteria al animalito y hacer una columna de mercurio y ver hasta dónde podía llegarse. Esta primera transparencias están referidas a recuerdos que debemos tener. En otra clase hicimos ciclo cardíaco, ¿verdad? Entonces, ahí haciendo recuerdo, ¿qué dice? Presión diastólica, presión sistólica. Esta debería ser la curva de qué? Esta curva aquí le corresponde. Según el ciclo cardíaco que hicimos, esta curva aquí le corresponde. Presión arterial, presión venosa, electrocardiograma, volumen sanguíneo. Ahora, esa línea debe ser superior, ustedes cada uno, con esta gráfica, pero ahora se va replicando, diga que no están estudiando su tema. Ciclo cardíaco que ya hicimos, esa curva corresponde al ciclo cardíaco. Porque tranquilamente en el examen hubiera puesto este dibujo nada más, y hubiera dicho a ver uno de sus elementos y llega a sus conclusiones. Esta curva corresponde a la presión arterial del libro de la aorta. Después de decir, no, está así ese milímetro, estoy viendo el milímetro de mercurio, es ¿verdad? No hace tiempo. No hace volumen, porque no tiene indicado, estamos hablando de milímetro de mercurio. No es mercurio, estamos hablando de presión. Entonces, si no tenemos presión en cámaras cardíacas, en la aorta, en venas, pero ahí estoy diciendo 60 con 120, 70 con 120, por el cuidado. No vamos a tener sorpresas todas. Si sacan uno, sacan dos. Es mejor perder la vida, como dicen, mejor perder la vida en un minuto, perder en un minuto. Yo que si no estudio bien, es mejor repetir un año, tomo conciencia ese año y arrumo mi carrera. No paso como 6 y después de 5 años ustedes se han dado cuenta que hice una carrera que no la hice. Esta es una curva de la presión arterial de la aorta. Pues aquí tengo de diastólica y tengo de sistólica. Sistólica. Y están las incisuras, los nombres que tienen. Este gráfico que me viene así, ¿sabes qué? Vamos a ver la presión arterial media, que era que en realidad era la que me permite leer la presión de perfusión, que está indicando con esa presión que usted está perfundiendo todos los sistemas. Y la presión arterial media viene de un tercio de la presión
más la presión diastólica. Un tercio de la presión de pulso más la presión de pulso como voy a hallar de 120 con 80. La razón de hallar la presión arterial media es ahora la diferencia. Histórico cuánto tengo, 120, histórico cuánto tengo, 80. 120 menos 80 tengo 40, de 40 un tercio, 13, más 80, 93, esa sería más o menos la presión de pulso, ¿verdad? La presión arterial media. Y la presión de pulso, ¿cuánto está aquí? 40. Eso era 120 con 80. Lo que hicimos en biofísica, la ley de Ohm, se utiliza primeramente en electricidad, pero también después se vio que tenía uso de hidrodinámica y entonces cuando quiero hablar de fluido me interesó esta, por eso dice la ley de Ohm. Originalmente hacía el flujo de electrones porque fue para electricidad, pero se dieron cuenta que también sería para fluidos, entonces el flujo, la cantidad. Si era allá arriba la cantidad de electrones que fluyen, aquí tengo que ver la cantidad de volumen que va a fluir. Entonces, la cantidad de líquido, de sangre en este caso, es directamente proporcional a la diferencia de presiones e inversamente proporcional a las presiones que existen. Entonces, el flujo está determinado por la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué me dice? El flujo a través de un sistema está determinado por la diferencia de presiones directamente e inversamente proporcional a la resistencia que me da el flujo. Y ahí me voy a otra ley de la hidrodinámica, en la que me dice la ley de Poisson, un poco más completa que la anterior. El flujo es determinado por la diferencia de presiones, diferencia entre P1 y P2, el radio elevado a la cuarta potencia, ¿sí? E inversamente proporcional a la viscosidad y a la longitud del vaso. ¿Sí? La fórmula me sirve para, como de mucha referencia para termodinámica. Esa ley también recordamos que lo hicimos, ¿sí? La ley de Bernoulli, que indicaba qué cosa, ¿sí? La velocidad. ¿Sí? A mayor velocidad, menor presión, ¿verdad? Y más abajo vimos también cuando un flujo era turbulento y no era turbulento, recuerden que se tocó en eso. Flujo laminar, número de reinos que determinado, cuando superaban los 2.000 o 3.000 reinos, básicamente los 3.000 reinos de velocidad, originaba turbulencias en el vaso sanguíneo, consecuentemente soplos. Entonces está determinado por la densidad del fluido, por el diámetro del vaso, por la velocidad y por la viscosidad. Esos son los determinantes de que el flujo sea laminar o sea turbulento. El flujo laminar, flujo turbulento. Entonces vamos a nuestro tema, ¿sí? ¿Qué cosa es la presión arterial? Es la fuerza o la presión que ejerce la sangre sobre la pared de un vaso sanguíneo. Ese concepto que podemos adaptarlo a la medicina, es la presión que ejerce la sangre sobre la pared de un vaso sanguíneo. Y la ley general que decía, ¿qué cosa es la presión? Es la fuerza que se ejerce sobre un área determinada. Entonces, aquí entramos al tema, ¿cuáles son los factores que mantienen la presión arterial? Después de haber definido qué cosa es la presión arterial, entonces voy más o menos, esta es la manera, jóvenes, como yo tengo que estudiar medicina. Medicina no es escribir y escribir. ¿Sí? Un resumen de un buen estudiante más o menos de esta manera. Porque ahí estoy trabajando con
soy dialéctico en mis cosas. ¿Qué quiere decir dialéctico? Que soy, derivo las cosas unas de otras. Una cosa la estoy explicando por otra y otra tiene la explicación de otra. No podemos ser mecánicos, que esto es así. ¿Por qué es esta pared? ¿Por qué es así? Porque si soy dialéctico, tengo que decir que esta pared es así por esta razón, y por esta razón, y por esta razón, y esta razón, y esta razón. Y medicina es así. No puedo decir esta pared de concreto. ¿Y qué más? De concreto es todo. Entonces, más o menos la forma como debo de estudiar jóvenes. Mi resumen es así, de esa manera. He esquematizado mi conocimiento y medicina se adapta a hacer esto. Derecho se adapta para hacer eso. Yo no creo que haya alguna carrera universitaria que no se adapte a hacer un algoritmo. Entonces, ¿qué es la profesora Beatriz Secker? La persona que quiere escribir, que resume de otra manera, y presión arterial, punto, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, que sigue escribiendo. Ya entra otro ritmo de aprendizaje que dice, ¿sabes qué? Mi presión arterial depende de dos factores. Depende del gasto cardíaco por la resistencia periférica total. Y mi gasto cardíaco de qué depende de mi volumen de eyección y de mi frecuencia cardíaca. Y mi volumen de eyección depende de mi volumen T sistólico, del inotrofismo y la postcarga que puedo tener. Depende de mi frecuencia cardíaca, mi gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y está determinado por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y todavía aquí sigue más preciso. De la manera como tengo que integrar los estudios. ¿De qué depende la precardia? ¿De qué cosas? ¿De qué depende el notocismo? Concentración de calcio, rotación de la fibra. La postcarga, ¿de qué depende la presión arterial? Se van a dar cuenta que todo es simple. Me voy a la frecuencia periférica total, que es el otro determinante de la presión arterial, que es el diámetro del interior del vaso, o sea, el radio. Y el movimiento es el equipo que tiene para medir la presión arterial, ¿verdad? Es llamado el climomanómetro, que puede ser de mercurio, ¿sí? Había aneroides, que son los menos confiables, y los electrónicos que tenemos. Entonces, ¿en qué consiste la toma de la presión arterial? ¿Sí? Agarran con el manguito, como está en el dibujo de arriba, en esta parte, ¿sí? La manera correcta de colocar. ¿Qué voy a hacer cuando empiezo a insuflar el manguito? Cuando yo no insuflo y pongo el brazalete, escucho, no escucho nada, ¿sí? No escucho nada porque el fluido es laminar. Entonces, cuando empiezo a comprimir, siento un momento que el brazo se me adormece, ¿sí? ¿Y qué significa? De que al insuflar el manguito, hay tanta presión en el manguito que ha colapsado mi arteria humeral. Por lo tanto, no sigo escuchando ruido porque en ese momento, antes cuando no escuché, cuando no he insuflado el globito, no escuchaba ruido porque el flujo era laminar. Pasaba, no escuchaba nada. Pero cuando empiezo a comprimir, llego a 140, 150 de compresión, ¿sí? Y tampoco sigo escuchando nada. ¿Qué ha pasado en ese momento? No hay flujo sanguíneo y el brazo empieza a sentir adormecido porque no está irrigando mi brazo. Entonces empiezo a desinflar el CAF. Llega un momento en que empiezo a escuchar ruido. ¿Qué significa? Que mi presión aquí en el vaso sanguíneo ha logrado vencer la presión que tengo externamente del manguito. Y empiezo a escuchar el primer ruido. ¿Ese primer ruido qué me está diciendo? De que el flujo de sangre está transitando ya por la arteria, pero con dificultad, porque esa arteria está comprimida. Y eso me va a crear turbulencia y eso me permite escuchar con el estetoscopio. Sigo escuchando el ruido, llega un momento en que ya no escucho, porque he seguido descomprimiendo, significa que la presión en la arteria ya ha logrado vencer la presión que tengo externamente, y esa viene a ser la presión diastólica, y ya no escucho más ruido. Y es lo que más o menos me dice ese dibujo. Entonces ya tengo la explicación por qué antes de tomar la presión arterial no escucho ningún ruido, empiezo a insuflar, no sigo escuchando, empiezo a desinflar, empiezo a escuchar el primer ruido y después por qué dejo de escuchar. Entonces ahora, esa regulación de la presión arterial, ¿sí? Hay una regulación nerviosa o rápida, hay una regulación a plazo intermedio y hay una regulación renal. Entonces, la regulación de la presión arterial se hace a tres niveles, ¿sí? En tres momentos diferentes, ¿no?
no significa que uno sea sucesivo del otro, se dan simultáneamente. Esto está referido a la rapidez con que lo hacen. Hay una regulación nerviosa o rápida, regulación a plazo intermedio y regulación renal o a largo plazo. La regulación nerviosa, me dice, se debe a tres situaciones: a los receptores, quimiorreceptores y la isquemia del sistema nervioso central. ¿Qué me está diciendo esto? De que lo que regula la presión arterial en forma inmediata son los sistemas que están ahí, a través de los receptores, a través de los quimiorreceptores y cuando hay isquemia o daño del sistema nervioso central. Esa es la regulación nerviosa o inmediata. Como vamos continuando con el speech therapy. Presión arterial. ¿Sí? Si tengo una presión arterial alta, ¿qué cosas distinguen los receptores? Los receptores que están en el callado de la aorta, ¿sí?, y en el cuerpo carotídeo. Entonces, ellos están inervados por los pares craneales noveno y décimo. Estos van a mandar impulsos al centro vasomotor que está en el tronco encefálico. Este centro vasomotor que dice: estoy con presión alta, tengo que disminuirla, tengo que bajarla. Inhibe el centro vasomotor y va a excitar el centro vagal. Consecuencia de esta respuesta nerviosa, hay disminución de la actividad simpática y aumento de la actividad parasimpática, trayendo como resultado, ¿qué cosa? Vasodilatación de las venas y arteriolas. Está trabajando con qué, venciendo qué cosa. Si hace este efecto, ¿cuál es el resultado, jóvenes? ¿Qué resultado trae esto en la fórmula de presión arterial? ¿O no se ve bien? El organismo, ¿por qué ha tenido? Si yo comparo esto con la fórmula que he presentado, ¿qué función tendrá esto sobre mi fórmula? ¿Cómo? Disminuir la resistencia vascular. Disminuir la resistencia vascular. Esa es la función que tiene. No es expresión arterial de gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. Y si estoy hipertenso, ¿qué me está diciendo? Tengo mucha resistencia, tengo que empezar a disminuir. Y esa es la respuesta que da. Y en las venas también ocasiona vasodilatación y en las arteriolas. Yo tengo menor resistencia, por tanto ya estoy jugando con un factor. Por otro lado, ¿qué hace? Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Y cuál sería el efecto de disminuir la frecuencia cardíaca? Ahí se dieron cuenta, las preguntas son de esa manera, ¿no es cierto? Porque podría preguntar, ante una situación de hipertensión arterial, el organismo responde disminuyendo la frecuencia cardíaca. ¿Verdadero o falso? Explique su respuesta. ¿Cuál sería la explicación? ¿Por qué tiene que recurrir a la frecuencia, a bajarla? Si estoy hipertenso, ¿por qué tiende a irme a bajar la frecuencia cardíaca? ¿Cuál sería, jóvenes? ¿No quieren pensar, muchachos? Ahí no decía que la frecuencia, la presión arterial dependía del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco no dice que depende de la frecuencia cardíaca. Entonces, yo me disminuyo la frecuencia cardíaca, ¿qué me va a disminuir? El gasto cardíaco. Y si me disminuye el gasto cardíaco, va a disminuir la presión arterial. ¿Qué más hace esta descarga simpática? Parasimpática, porque dice aquí la actividad simpática la va a disminuir y la parasimpática la va a aumentar. Cuando hace eso del parasimpático, cuando quedo a dominio del parasimpático, ¿qué hace? Le va a ofrecer vasodilatación arterial, vasodilatación venosa. Y todavía seguiría la pregunta. Cuando hay un estado de hipertensión, ¿se ocasiona vasodilatación venosa, verdadero o falso? Y seguimos. ¿Sí? Verdadero, ¿no es cierto? Explique su respuesta. Por ahí vamos a ir, jóvenes, o sea, no es amenaza, sino la idea es hacerlos pensar, jóvenes, no es mecánica la cosa aquí. Cuesta al inicio, sí cuesta. ¿Sí?
Ahí mi respuesta sería, en una hipertensión arterial, ¿el organismo responde con vasodilatación venosa? Sí, correcto, verdadero. Fije su respuesta. Porque, dos puntitos, por venodilatación. Si hay venodilatación, hay menor retorno venoso. Y si tengo menor retorno venoso, voy a tener menor volumen sistólico. Y si tengo menor volumen sistólico, voy a tener menor gasto cardíaco. Por ahí va mi razonamiento. Y con esto está ahí la respuesta. Yo no puedo aprenderme de esto así como foto. No, usted cuando uno aprenderse las cosas como fotografía, no cosas, así no es medicina. Entonces, ¿qué hace? Disminuye la frecuencia cardíaca, me hace disminuir qué cosa. El gasto cardíaco. Si me disminuye la fuerza de contracción, también me hace disminuir el gasto cardíaco. Entonces, se han dado todos hechos para qué? Para que la presión arterial que empecé en alta, o el feedback, ¿qué tipo de feedback sería positivo o negativo? Entonces, de un más he llegado a un menos. El organismo, ¿a qué mecanismo ha recurrido? A su parte nerviosa y ha logrado corregir la presión arterial que estuvo alta, la ha llevado a sus valores normales. Si al contrario la presión está baja, ¿qué hace? Nuevamente los vasoreceptores, noveno y décimo par, centro vasomotor, libera el centro vasoconstrictor e inhibe, o sea, va a ser al contrario del anterior. Va a aumentar la actividad simpática y va a disminuir la actividad parasimpática. Resultado de esto, vasoconstricción de venas y arteriolas. Y aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. ¿Qué va a suceder? Partir de menos y llego a más. El organismo puede corregir de esa manera, ya sea la hipertensión o la hipotensión. Varios receptores, dijimos ahí, ¿sí? Noveno y décimo par. Varios receptores están sensando aquí que la presión está alta o baja. Informan al centro vasomotor, ya sea el área vasoconstrictor o vasodilatador, según esté en más o en menos. La respuesta va a bajar ya sea por el parasimpático o va a bajar por el simpático. Va a ocasionar aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractibilidad. Va a ocasionar ¿qué cosa? Vasodilatación o vasoconstricción. Y va a ocasionar liberación de la noradrenalina a través de la que estaba depositada en la médula suprarrenal. ¿Sí? Y aquí está el camino que sigue en el sistema nervioso. Ahí están los vasoreceptores ubicados en el seno carotídeo, en el callado aórtico, viajan por el noveno y décimo par respectivamente, ¿hacia dónde? Hacia el centro respiratorio. Aquí actúan sobre el simpático o parasimpático, dependiendo de qué cosa es lo que necesita y qué cosa lo quiere corregir. Baja la respuesta del simpático, ¿sí? Lo que dijimos, inerva al corazón, que le va a determinar la contractibilidad cardíaca, la frecuencia cardíaca ya sea más o menos, va a actuar sobre el azúcar renal para liberar su neurotransmisor noradrenalina, va a actuar sobre la resistencia vascular periférica, ya sea de arterias y venas, que dice los axones de las neuronas de la región ventrolateral, los axones de las neuronas de la región ventrolateral, rostral del bulbo raquídeo, se dirigen en sentido dorsal y medial, luego descienden en la columna lateral de la médula espinal a la columna gris intermedio lateral. Se está refiriendo al trayecto simpático. ¿Y por dónde está bajando el parasimpático? Del décimo par craneano. Entonces, el trayecto que tiene el simpático es un poco más complicado. ¿A qué días contiene la desglosemos? Aquí está el camino. Si en el anterior gráfico me dijo, este es el trayecto del parasimpático. Este es el trayecto del simpático. Este es el parasimpático. ¿Qué factores afectan la actividad de la región ventrolateral dorsal del bulbo? O sea, está hablando del centro respiratorio. Estimulación directa. O sea, también está tratando quimioreceptores. Está sensando cuánto de CO2 tengo de presión en la sangre arterial. Me está sensando mi cantidad mi saturación arterial de oxígeno, mi presión arterial de oxígeno.
señales excitadoras, corteza a través del hipotálamo, sustancia peripuntal, formación reticular, vías del color, aferentes somáticas, quimiorreceptores, estos que hacen. Son señales excitadoras sobre quién, sobre esta porción, la región ventrolateral dorsal del bulbo, y señales inhibidoras, tenemos las que están aquí. Entonces, aquí ya me está hablando de quimiorreceptores, ya hablamos de varios receptores cuando la presión subió o bajó, está hablando ya de quimiorreceptores. Entonces me está diciendo, cuando tengo caída de oxígeno en la parte arterial, o sea, estoy saturando mal, tengo una presión arterial de oxígeno baja, o tengo una presión de CO2 alta, o estoy en acidosis, ¿estos van a actuar qué cosa? ¿Sobre quién? Sobre los quimiorreceptores. Yo no estoy hablando de varios receptores, estoy hablando de quimiorreceptores. Estos están actuando sobre quién, los quimiorreceptores que están en el callado de la aorta y cuerpo carotídeo. Igual van a mandar vías aferentes a través del noveno y décimo par al centro vasomotor, que también está ubicado en el bulbo raquídeo. Estos van a estimular, estoy partiendo de presión arterial baja, va a estimular el centro vasomotor, va a aumentar la actividad simpática, esta va a inervar a los suprarrenales, va a liberar noradrenalina, esa misma actividad simpática me ocasiona vasoconstricción periférica, aumento de la actividad cardíaca, ya sea aumentando su frecuencia o su contractibilidad, y de un hecho que partir de menos por culpa de caída de oxígeno, incremento de CO2 o incremento de hidrogeniones, voy a llegar a regularizar nuevamente la presión arterial. Esta presión arterial, ¿por qué se ha caído? Por esta razón. Estos son los quimiorreceptores periféricos. Si son periféricos, me está diciendo, están fuera del sistema nervioso central, porque hay también quimiorreceptores centrales. Dice quimiorreceptores periféricos. La concentración de hipocampo, ¿qué hace? Quimiorreceptores periféricos, exactamente diciendo, ¿sabes qué tienes hipocapnia? ¿Qué significa hipocapnia? Que mi presión arterial de CO2 está alterada, estiramiento pulmonar aumentado, actúa sobre los quimiorreceptores, ¿qué hace? Dependiendo. Están en más o menos, van a llevar a un aumento de la actividad cardíaca o disminución de la frecuencia cardíaca. Y la concentración de oxígeno o la presión de oxígeno y CO2 o la concentración de hidrogeniones en sangre, ¿de quién depende? De la actividad respiratoria. Porque él controla CO2, y si controla CO2 controla iones de hidrógeno. Y si controla iones de hidrógeno está controlando el pH. Si tengo una caída de la presión arterial, tengo menor flujo sanguíneo en el centro vasomotor. Y hasta hablando de quimiorreceptores centrales, los otros se ensaban periféricamente. Ahora que hay un centro central, quimiorreceptores centrales. Imagínate que el bulbo raquídeo o el sistema nervioso tenga menor flujo sanguíneo. ¿Sí? Aquí te dicen menor flujo sanguíneo del centro vasomotor, el tronco cefálico. ¿Qué me lleva a ese menor flujo? Que tenga menos oxígeno, que tenga acúmulo de CO2, tenga mayor producción de ácido láctico. Entonces, estas sustancias químicas actúan sobre los quimiorreceptores centrales. ¿Qué hacen? Excitan al centro vasoconstrictor. ¿Qué hacen? Aumentan la actividad simpática y aumentan la presión arterial. Y si aumenta la presión arterial, van a mejorar la perfusión del centro vasomotor. Y si mejora la perfusión, va a empezar a disminuir el CO2, a mejorar el oxígeno, a barrer el ácido láctico que está depositando a ese nivel. Vamos a regulación a plazo intermedio. O sea, lo que hemos hecho es regulación rápida. Es como si van a tu casa, bien con el abuelo a veces es que no me puedo parar rápidamente. Si me paro rápidamente siento mareos. ¿Qué mecanismo van a entrar a regular? Pero me paro y después ya no me da mareo. ¿Qué significa que están sus buenos receptores?
Llevar al receptor a ponerse de pie, está sensando que hay menos presión de percusión a nivel de los varoreceptores. Esto es inmediatamente desencadena ese mecanismo que hemos mencionado. Regula su presión arterial y el abuelo sigue caminando casi normal. Regulación a plazo intermedio, mediante el mecanismo de secuestro de líquido y adaptación del continente a contenido. ¿Cómo es eso? Mecanismo de secuestro de líquido. Entonces, ahí ya entra lo que hemos hablado en la primera clase o la segunda, creo. Entonces, me voy a la microcirculación y en la microcirculación me acuerdo de las fuerzas de Stalin que están a nivel de la microcirculación, donde será la alimentación o la producción de los tejidos. Entonces, aquí tengo la arteriola, aquí tengo la vértebra, pero en la microcirculación que me decía la fuerza de Stalin, aquí tenía que jugar con 4 presiones, ¿no es cierto? La hidrostática del vaso sanguíneo, la oncótica del vaso sanguíneo, la hidrostática del intersticio, la oncótica del intersticio, de la suma y resta de esos valores. En la primera parte del capilar se da filtración, en la segunda parte se da reabsorción. Y si ya me está diciendo de que si aumenta, y aquí hay un balance del juego de las 4 presiones, ¿verdad? Entonces, si aquí me está diciendo que estoy hipertenso, ¿qué cosa va a suceder aquí? La presión hidrostática me va a ganar a la presión oncótica. Y si tengo mayor presión hidrostática, va a haber una mayor filtración. Por lo tanto, voy a empezar a acumular líquido aquí, en el intersticio. Si se da al revés, mi presión arterial ha caído. Cuando llega la circulación, mi presión hidrostática, la que hace la filtración, está baja. ¿Quién me gana? La oncótica. Va a haber mayor reabsorción de líquido. Entonces, eso me recuerda la ley de principio de Frank Starling. El otro, quedó claro, es para Juanes. Este es solamente suma de más y menos. El otro mecanismo, adaptación de continente a contenido. O sea, de vasos sanguíneos a la cantidad de sangre. Entonces, aquí, ¿cómo regulo el volumen? ¿No? Si tengo una presión alta, ¿qué hago? ¿Sí? El problema es el volumen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empiezo a acumular líquido del intersticio y así voy quitándole volumen a la sangre. Y si le quito volumen a la sangre, ¿en qué factor de esa fórmula estaría actuando? ¿En qué factor estaría actuando para disminuir la presión arterial? Si empiezo a secuestrar líquido, ¿en qué factor de la fórmula de presión arterial estaría actuando? ¿Cómo? ¿Qué factor de yo se encargaba de la fórmula de presión arterial? ¿Cómo? No dije nada. ¿Qué es el volumen? Y si esto le da autocardíaco, ¿qué factor? El volumen sistema de trabajo. Si me está regresando menos sangre, voy a tener menos volumen para aguantar, ¿no es cierto? Medicina es fácil, jóvenes, sino que tienen que. De hecho, medicina no es para genios, medicina es para perseverantes. Es una carrera bien larga, joven, medicina. ¿Quién va a ganar? El perseverante. Entonces, el otro mecanismo dice aumento cuando estoy ante un aumento de la presión arterial. Hay estímulo mecánico sobre los vasos sanguíneos, el flujo pulsátil es más intenso, hay rozamiento tangencial sobre la pared de los vasos. ¿Eso qué hace? Activar el endotelio vascular. El endotelio vascular, ¿qué hace? Empieza a formar más KMP cíclico, empieza a formar más óxido nítrico, empieza a formar más prostaciclina. ¿Eso qué hace? Ocasiona vasodilatación y caída de la presión arterial. Fácil, ¿no, jóvenes? Aquí, ojo que no estoy hablando a través de qué mecanismo bioquímico está produciendo esto. Porque aquí se abre un libro entero para poder hablar. Aquí otro libro y aquí otro tema largo para hablar. No me estoy metiendo en esa parte. ¿Sí? Ya lo haré en cambio.
es el mecanismo, más o menos así por el mecanismo. Sí, la acetilcolina, la bradicimina y la fuerza de corte, ¿qué hace? Que ingrese una mayor cantidad de calcio a las células, activando a óxido nítrico sintetasa. Ante la presencia de esta sustancia va a formar el óxido nítrico. ¿Sí? El óxido nítrico va a actuar sobre la guanil ciclasa. ¿Sí? Esto convierte el GTP cíclico en GMP cíclico. El GMP cíclico, ¿qué hace? Relaja el músculo liso. Y si relaja el músculo liso, ¿qué voy a tener? Disminución de la precarga. Y si disminuyo la precarga, me va a disminuir el volumen telediastólico. Y si me disminuye el volumen telediastólico, mi volumen sistólico va a disminuir. Otro mecanismo de regular la presión arterial es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál es ese mecanismo? A nivel del riñón hay sensores de presión. Entonces, el aparato yuxtaglomerular del riñón hay sensores que están sensando de cuánto oxígeno tengo, o de cuánto hidrogeniones tengo y cuánto de volumen tengo. En el caso de que ahí en el aparato yuxtaglomerular del riñón, donde está la arteriola eferente con el tubo colector, en histología deben haber hecho eso, ¿sí? En histología llevaron. ¿Sí? Entonces ahí en histología lo van a ubicar. Yo a veces relajo mi experiencia con ustedes porque los entiendo, del cual ustedes no son culpables. Un sistema de cursos en los cuales histología camina por allá, anatomía va por allá y fisiología va por allá. Cuando en realidad lo que debería ser, primero, cuando voy a pasar a fisiología, ya yo debería haber llevado histología del músculo cardíaco, ya debería haber llevado anatomía del corazón cardiovascular. Lo que es, he preguntado, ¿están haciendo anatomía del corazón? Entonces yo digo, ¿cómo me van a entender? Si no he hecho anatomía del corazón, ¿cómo van a saber la válvula tricuspidia, mitral? Por eso que a veces no seré mucho más exigente con usted, ¿sí? Pero tampoco voy a bajarme el trasero. ¿Sí? Pues a veces los entiendo, ¿sí? Los veo con una cara de preocupados, pues y eso será de canata hace más de 3 o 4 años. No puedo yo avanzar, tengo que decidir avanzar, ¿por qué? Porque no tienen conocimiento de esto, y eso mismo pasa cuando el otro año sí que les enseño neurofisiología. Entonces, enseñando neurofisiología y el muchacho no sabe nada de neuroanatomía. Y para saber neurofisiología tengo que saber neuroanatomía. No sé. A veces los entiendo muy jóvenes, en parte no son culpables, parte del sistema. Yo libero mi responsabilidad porque ya todos los años se los he dicho, y todos los años les caigo espeso hasta que hasta ya ni reclamo, porque el problemático reclamar por los estudiantes. Regresemos al tema, ya la parte de la alimentación. Entonces, cuando el aparato yuxtaglomerular que está a nivel del riñón se siente mal perfundido, y si se siente mal perfundido, ¿qué tiene que tener como consecuencia de mal perfundido? Estás mal oxigenado, estás haciendo cúmulo de iones hidrógeno. ¿Se dan cuenta, jóvenes, que aquí yo no tengo que retener mucha memoria? De aquí solamente me aprendería esto. Y de esto de acá arriba ya se deduce. Porque digo, si tengo menos volumen, tengo menos oxígeno. Y si tengo menos oxígeno, estoy acumulando CO2. Y estoy acumulando CO2, estoy acumulando iones hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ante estos hechos, ¿qué hace el aparato yuxtaglomerular? Ha sintetizado una sustancia que se llama renina. ¿Esa renina qué hace? Actúa sobre el angiotensinógeno que es producido a nivel hepático, que es inactivo. Ese angiotensinógeno, por efecto de la renina, se va a transformar en angiotensina 1. Esa angiotensina 1, al pasar por el pulmón, a través de la enzima convertidora de la angiotensina llamada aciminasa 2,
va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. ¿Qué va a hacer? Me va a favorecer la circulación sanguínea, me va a elevar la presión arterial. Y si me eleva la presión arterial, ¿qué hace? Me empieza a mejorar eso. Ahora, esa angiotensina, fisiología de primer examen sobre quien habló, que es una base de receptores, ¿verdad? Entonces, tengo una sustancia llamada angiotensina, tengo receptores de la angiotensina, AT, receptores de angiotensina. Y así como había alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, 3, NM, aquí también la angiotensina tiene sus receptores. Ejemplo, receptores de la angiotensina 2 si actúa sobre los receptores AT1, que están ubicados, dice, aquí, en estas estructuras están ubicadas, y cuando esa angiotensina 2 ha activado el receptor de angiotensina 1, cuando lo hace sobre la corteza adrenal, ¿qué hace? Aumenta la aldosterona. La aldosterona, ¿qué cosa es? Es una hormona que retiene sodio y elimina potasio. Entonces, la absorción distal de sodio a todo nivel, pero básicamente lo hace a nivel del riñón, los tubos del riñón. ¿Sí? La absorción proximal de sodio y agua. Ya estoy recuperando volumen. Sobre el sistema nervioso central, ¿qué hace? Estoy partiendo aquí de una mala irrigación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mejorar la circulación, elevar la presión arterial. ¿Y cómo elevo la presión arterial? Uno, ya estoy tomando de mano aquí, estoy aumentando mi volumen circulante. Al riñón le digo, no elimines tanta orina, porque la aldosterona va a actuar a nivel renal y le dice, póngame sodio. Y si me jalas sodio, me vas a jalar agua. Y si me jalas agua, me vas a aumentar mi volumen sanguíneo. Y si actúa este AT1 sobre el sistema nervioso central, ¿qué le dice? Güey, toma agua, tiene sed. Sed, apetito por la sal. ¿Qué hago? Aumento mi volumen circulante. Además, ¿qué hace? Si actúa este AT1 del sistema nervioso, descarga del sistema nervioso simpático, liberación de vasopresina. La vasopresina, ¿qué hace? Igual, ¿sí? Hormona antivirética, me dice, oye, no elimines agua, empieza a retener agua a nivel del riñón. Entonces estoy reteniendo sal y agua. ¿Qué me hace? Aumentar el volumen sanguíneo. Si actúa sobre el sistema nervioso periférico, ¿qué hace? Dice descarga simpático. ¿Qué hace el simpático? Constricción. ¿Ya estás actuando sobre qué? Sobre aumento de resistencias periféricas. Si actúa sobre las arterioles, este AT1, ¿sí? ¿Qué hace? Constricción. Aquí, resistencias periféricas. ¿Qué la hace? La remodela. Si actúa sobre el corazón, ¿qué hace estos AT1? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, y si aumenta la frecuencia y la contractilidad, aumenta el gasto cardíaco. ¿Sí? Por tanto, ya vencí el estado de hipotensión que tenía y empiezo a perfundir de mejor manera mi riñón. Y si perfundo mejor el riñón, significa que estoy perfundiendo mejor todos los tejidos de mi organismo. Ahora, esto es farmacología, ¿no es cierto? Si soy hipertenso, estoy haciendo todo al revés esto. Si tengo más angiotensina 2 y no estoy hipertenso, mi presión se va a ir altísima. Porque estoy actuando en vicio. Entonces vienen los antihipertensivos. ¿Qué tengo que hacer con el antihipertensivo? Estoy hipertenso. Bloquear estos receptores AT1. ¿Para qué? Para que no se dé ninguno de estos efectos que tengo aquí. Y este es el cuadro que viene aquí, inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. Entonces estos están actuando ¿dónde? Aquí. Para evitar que no sintetice esto, mi organismo. Porque mi organismo normalmente, si soy hipertenso, mi organismo está trabajando a este nivel, está viciosamente trabajando. Entonces, la ciencia médica, ¿qué cosa es? Crear sustancias farmacológicas, que las tomas, y se da todo este trayecto, pero me impide que pase de aquí a aquí. Por lo tanto, ya no tengo angiotensina 2 y ya no voy a tener este hecho de aumentar el volumen circulante, aumentar el gasto cardíaco y aumentar las resistencias periféricas. Entonces, ahí están los inhibidores de la ECA. Y entonces se va todo al revés, porque ya no estoy formando angiotensina 2. Esto es farmacología joven. Farmacología, de verdad, cuando hablo de
aquí llegaría, de aquí partiría. Pero ¿qué está pasando? ¿Sí? Me olvidé todo lo anterior. Por lo tanto, el que enseña farmacología tiene que volver a hablar de hipertensión, qué presión arterial, a qué se debe, cómo se aplica. Ahora, otra forma de regular la presión arterial, ¿sí? Era la adenosiclasa, ya vimos el cuadro de arriba. Lo que hemos narrado es a través de esta sustancia, ahora a través de la adenosiclasa, ¿sí? Que hace igual. El miocito, membrana celular, aquí está. ¿Sí? Entonces, el regulador del sistema de la presión arterial del sistema de adenosiclasa a través de este mecanismo. ¿Qué hace? Adrenalina, actúa los receptores beta 1, beta 2, activa la enzima convertidora, el ATP lo transforma, está actuando a través de ese mismo mensajero, el ATP se transforma en AMP cíclico, el AMP cíclico se va a aperturar los canales, además, ¿qué va a hacer? Va a transformar la proteína quinasa inactiva en proteína quinasa activa. Esta que va a hacer de su ausencia o su presencia, va a aumentar o disminuir el metabolismo, va a abrir o cerrar canales iónicos, ¿sí? Va a aumentar o disminuir la expresión de genes. Otra manera de regular la presión arterial. A través del mecanismo de la fosfolipasa C, la angiotensina 2 que hemos visto hace poco, ¿qué hace? Actúa sobre el receptor AT1. El AT1 que actúa al IP2. ¿Sí? Ocasiona qué cosa? ¿Sí? Que ese diacilglicerol, por presencia de esta sustancia, el IP2, se forma el IP3, que es un segundo mensajero. Y el segundo mensajero, ¿qué hace? Este mecanismo. Actúa la calmodulina. La calmodulina activa a la sinasa que es inactiva, la transforma en una sinasa activa. ¿Sí? Esta actúa sobre la actina F, miosina activa, contracción de músculo, vasoconstricción. El otro sistema de regular la presión arterial a través del GNP cíclico. ¿Quién empieza todo este cuento? La acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre los receptores, ¿sí? Está en la célula endotelial. Esta origina la formación del IP2, llevando a la formación del glicerol, segundo mensajero, el IP3, segundo mensajero, elevan el calcio iónico, ¿sí? Actúan sobre la L-arginina, por acción de la óxido nitrasa sintetasa, origen al óxido nítrico, como desecho de la citrulina. Este óxido nítrico, que es producido en la célula endotelial, va a actuar sobre el músculo liso que está a su vecino, en la arteria, ¿sí? ¿Qué hace? Transformando el GTP cíclico en GMP cíclico por acción de la guanilato ciclasa, que es una enzima transformadora. Ese GMP cíclico, ¿sí? Activa la proteína sinasa, esa es la miosina P inactiva, pasa a la miosina activa, vasodilatación. Y lo que hemos narrado de presión arterial, ¿sí? Tipo de hipertensión, ahí no vamos a ver. Hasta ahí, como si fuera de fisiopatología y seguiría llevando, ¿sí? Pero aquí tiene que ser tratado. Aquí no vamos a tardar. Este es un repaso casi del anterior. He asumido el anterior porque tiene más gráficos. Esta casi es más extensa, pero dice casi lo mismo, ¿sí? Después de debería tener las clases de presión arterial. Vamos a ver qué de nuevo. Ya vimos. Yo te digo qué me está diciendo, ¿sí? Aquí tengo el corazón, ventrículo izquierdo, la válvula aórtica, la aorta y las arterias. Hagamos esto de qué está sucediendo aquí. Esto se va a hinchar, ¿sí? La aorta se va a dilatar porque tiene arterias elásticas,
después voy a enviar la sangre a las arteriolas. Se empieza a cubrir las arteriolas, sístole, vestíbulo en sístole, ha infiltrado la aorta de sangre, fluido de sangre hacia la aorta y de ahí hacia el sitio donde hay menor presión a las arteriolas. Sigue ese flujo, sigue hasta que va a ceder, empieza a ceder ya disminuye la elasticidad porque tiene menos volumen sanguíneo. La fuerza que, esta es la presión arterial, fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias cuando circula por ellas. Esta es una función de volumen de sangre. Presión máxima, 120, esto es 80. La presión de pulso, lo que ya dijimos, la diferencial entre la sistólica y la diastólica, y la presión media se añade la presión diastólica más un tercio de la presión de pulso. La presión de pulso, ¿dónde está? Aquí. El dibujito que fue anteriormente, que les pregunté. La presión de pulso, ¿qué cosa es? Es esta, la diferencial entre la sistólica y la diastólica. La presión arterial media depende de qué, formulita que había, gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. La presión de pulso, ¿de qué? La presión de pulso, ¿de qué depende? Del volumen sistólico y de la confianza arterial, o sea, la distensidad de las arterias. Aquí, presión arterial, al aumentar la presión en las arterias, aumenta su volumen porque tienen pared elástica. Y al aumentar la presión en las arterias, aumenta su volumen porque tiene la pared elástica. Entonces ahí está la confianza. Tiene mayor confianza cuando tolera un mayor volumen, generando una menor presión, valores normales de la presión, de la hipertensión son esos, como puedo registrar de esta manera. Aquí está. Bueno, el primer ruido que escucho, estos ruidos que escucho cuando tomo presión arterial se llaman ruido de Korkov. Entonces, pregunta del examen el primer ruido de Korkov, ¿a qué se corresponde? ¿A qué correspondería el primer ruido de Korkov? A la presión sistólica. Y lo que se narraba, ¿no es cierto? Cuando la presión del mamífero está a más de 120, ¿qué cosa he hecho? He ocurrido el flujo sanguíneo. Cuando está bajo, ya no hay oclusión y el flujo, aquí se vuelve un flujo turbulento. Porque está pasando por un desfiladero, por una estrechez. Aquí no, aquí está pasando ya un flujo laminar, ya no escucho. Y ahí está joven es eso, que se toma la presión arterial. Mecanismos nerviosos, lo que les he explicado, ¿sí? A corto plazo, humorales, mecanismos renales. Es lo mismo que está diciendo aquí, el otro los mismos que estaba más claro, estaba más gráfico, es lo mismo que dice por ahí. Hasta lo mismo dibujos. No hay nada nuevo ahí, no me ha pasado nada, ¿sí? Lo que dijimos, ¿sí? Estos serían los barroreceptores, dijimos, ¿no? ¿Dónde están ubicados? Va por el noveno décimo cuarto, ¿a dónde? Bulbo, los centros vasomotores, respuestas, simpático y parasimpático, regulación nerviosa, tiene un volumen plasmático alto. Aquí algo nuevo dice. Bueno, los barroreceptores también están ubicados en la aurícula. Ojo, eso no está en la teoría, pero existe en su libro de Borón, ¿sí? El examen ya se entiende de la transparencia y del Borón que tiene. Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? ¿Sí? También tengo reguladores, barroreceptores en la aurícula. Entonces, cuando tengo un mayor volumen sanguíneo, un mayor volumen plasmático, me va a llegar una mayor cantidad de sangre a la aurícula derecha, ¿sí o no, jóvenes?
Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer la aurícula? Se va a distender. Se distiende la aurícula. ¿Sí? Entonces, al haber esa mayor distensión, hay varios receptores a ese nivel. ¿Qué hace? Van a mandar información a dónde? A la misma aurícula, y la aurícula empieza a eliminar ¿qué cosa? El factor natriurético auricular. Ese factor natriurético, me dice factor natriurético, me está diciendo que me está haciendo eliminar sodio a través de la orina. ¿Sí? Y si me disminuyes el volumen de orina, de volumen de sangre, porque estás eliminando más orina, ¿qué va a hacer? Tu volumen plasmático va a disminuir. Estiramiento de la pared auricular venosa. Si ya un estiramiento de la pared venosa, usted me está diciendo que está recibiendo mucho volumen sanguíneo. Entonces, disminuye la actividad vagal, lleva a bradicardia. Como medían la presión arterial de los animales de experimentación, regulación endocrina ya lo hicimos, angiotensina lo que hablamos de la vasopresina, el perfil arterial natriurético que se acaba de mencionar, la adrenalina que ya lo conversamos, aquí está la angiotensina 1-2, aquí está el aparato interglomerular, el riñón interglomérulo, aparato interglomerular, se siente mal irrigado, se siente mal perfundido, se siente que le falta oxígeno, siente que le está sobrando acidez, empieza a liberar la renina. Aquí está angiotensinógeno, renina, se transforma en angiotensinógeno producido a nivel hepático, se transforma por acción de la renina que está producida en el riñón, se transforma en angiotensina 1, pasa por el pulmón, se transforma en angiotensina 2, ahí está la fórmula química. Entonces, ¿qué pasa? Angiotensina, ¿sí? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, es una forma de regulación humoral. ¿Sí? Ha caído la presión arterial, me dicen, vamos al caso hipotético, ha caído la presión arterial, ¿sí? Hay una mayor actividad simpática, hay una mayor secreción de renina, hay una mayor producción de angiotensina 2, esta angiotensina 2 que causa vasoconstricción a nivel periférico, arteriolas. ¿Qué cosa más hace? Aumenta la secreción de aldosterona, me estás aumentando volumen, aumenta la reabsorción de sodio, me estás reteniendo agua, me aumentaste el volumen plasmático, me aumenta el volumen plasmático, me aumenta el gasto cardíaco y de aquí me aumenta la presión arterial. ¿De qué partir? De menor presión arterial para tratar de nivelar la presión arterial a través de este mecanismo. Está simulando el riñón, mal perfundido, engañado el riñón porque hay una obstrucción de una arteria, por eso los que tienen problemas de renal generalmente son hipertensos. Este riñón, la arteria renal, tiene una estenosis, riñón mal perfundido, angiotensina, aparato interglomerular se siente mal, empieza a producir renina, angiotensina y luego va a volver hipertenso. La vasopresina, ¿qué cosa es? Vasopresina o hormona antidiurética, y este es su nombre, antidiurética, me está diciendo, te está evitando que elimine gran cantidad de volumen por la orina. Y si no orina, ¿qué vas a retener? Volumen plasmático. Entonces, el volumen plasmático disminuye, estoy hipotenso. ¿Qué hace? Empieza a producir más hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética, ¿qué efectos tiene? A nivel vascular, vasoconstricción. ¿Qué más me hace? Me está reteniendo volumen. Entonces, ¿qué hace esto? Me favorece que mi presión arterial mejore. Por un lado, porque me estás aumentando la resistencia periférica, y por el otro lado, porque me estás aumentando el volumen sanguíneo. Vasoconstrictores, el efecto de la vasopresina. El mecanismo de la renina que no se están perdiendo nada de ese mecanismo. En el libro está más clarito. ¿Sí? En el perfil natriurético auricular, ¿sí? Entonces, Juan le digo, estudien fisiología con dibujitos, señores, con esquemas, con dibujos. Se van a demorar, sí, se van a demorar, pero eso les va a servir, que ya se queda como un sello en su cabeza. Y bueno, ¿qué cosas hacen ustedes cuando uno estudia medicina? Porque si yo les cuento,
Si yo le digo al joven, a ver, cuéntame cómo es el centro cívico. Pues lo voy a contar, ¿cierto? Si considera el técnico porque conoce, ¿verdad? Entonces, ¿qué he hecho durante todo el tiempo que he vivido en Tacna? Era aquí. Cada vez que iba al centro cívico empezaba a grabar, ¿no? Las bancas, las cosas que hay ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando le digo cuéntame, me empecé a contar. ¿Por qué? Porque él en su cabeza ya tiene grabadas esas cosas. Y me empiezas a fluir fácilmente. ¿Qué cosas se llaman eso? Eso en tu cabeza, en tu sistema nervioso tiene lo que llamamos engramas. Son como sellos que los tengo ahí en mi cabeza. Y cuando me dicen cuéntame tal cosa, empieza a sacar un engrama, otro engrama y otro engrama y me empieza a contar. Entonces, cuando explico la medicina, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy formando engramas en mi cabeza. Y cuando me preguntan de algo que soy material, ya los tengo grabados el engrama en mi cabeza. Y me dicen, háblame, y empiezo a sacar. Como él me empieza a contar, hay 5 bancas, hay la catedral que es así, que entonces no cuenta. ¿Por qué? Porque ya lo tiene grabado en su cabeza. Entonces, ¿qué están haciendo los estudios de medicina? Están grabando engramas en su cabeza. Y si no estudian, no los van a grabar. Y viene el examen, y si no lo tengo el engrama en mi cabeza, me preguntan, no es problema de tiempo. El problema es que no tienes ese sello en tu cabeza y no lo vas a sacar. Por tanto, eso de que me faltó tiempo, es muy corto el tiempo, no, eso no funciona, jóvenes. Porque si él conoce exactamente el centro cívico, me lo va a contar en 2 minutos. Pero si no lo conoce, me doy todo el día y no me lo va a contar, porque no conoce. Entonces, estudien jóvenes, porque cuando uno está estudiando, está grabando esos engramas en su cabeza. Y esos engramas me van a servir de soporte para cuando vaya a hacer fisiopatología, cuando vaya a hacer farmacología, cuando pase a clínica me va a servir eso. Pues los profesores se quejan pues, de clínica, güey, no saben nada de básicas. ¿Eh? ¿Quién enseña básicas? El doctor Cruz, que es lo malo. Tengo que enseñar nuevamente fisiología. ¿Por qué? Porque simplemente, en mi parte no creo. ¿Sí? Los otros profesores creo que hay ese problema, son muy complacientes, muy buena gente son. Y eso de buena gente en medicina no funciona mejor. Uno recuerda siempre el profesor que tiene más exigencia. Entonces, aquí, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Yo hago un plasmático vistiendo mi aurícula. Y la aurícula no puede vivir así extendida. Entonces, ¿qué hace? Empieza a producir el pecho natriurético auricular. Ese pecho natriurético auricular está poniendo vasodilatación. Entonces ya no me regresa mucha sangre. Además le estoy diciendo al riñón, ¿sabes qué? Empieza a eliminar sodio. Y si eliminas sodio, eliminas agua. Y si eliminas sodio y agua, vas a disminuir el volumen plasmático. Y es así como esta sustancia intervino para disminuir el volumen plasmático que me estuvo mortificando. Uno ocasionando menor retorno venoso a través de la vasodilatación y otro disminuyendo el volumen sanguíneo. La adrenalina, ¿qué hace el otro? ¿Sí? La adrenalina actúa sobre receptores beta-adrenérgicos, cardíacos y beta-adrenérgico-vasculares. Cuando lo hace sobre receptores beta a nivel del corazón, ¿qué hace? Le aumenta la fuerza de contracción, y si aumenta la fuerza de contracción, aumenta el volumen sistólico, y si aumenta el volumen sistólico, aumenta la presión de pulso, y si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, y si aumenta la frecuencia cardíaca, y aumenta el volumen sistólico, y aumenta el gasto cardíaco. ¿Esto qué ocasiona? ¿Sí? Con el otro que ha actuado sobre los receptores beta periféricos, los vasos. ¿Sí? Aquí ocasiona vasodilatación. ¿Sí? Disminuye la resistencia vascular, la presión media no cambia. ¿Sí? Pues, ojo con eso. Cuando la adrenalina actúa sobre receptores alfa a nivel vascular, ese sí causa vasoconstricción. Pero aquí está actuando sobre los receptores beta. Y los receptores beta, siendo el mismo neurotransmisor, depende de qué puerta has tocado. Cuando toca las puertas alfa, ocasiona vasoconstricción. Cuando ese mismo mensajero toca las puertas beta, produce vasodilatación. Regulación renal de M1. La regulación renal es una regulación a largo plazo. Ahí que vimos, sistema renina angiotensina aldosterona. Ya lo mencionamos, ¿sí? A ver. ¿Cuál de los
los siguientes efectos se producirá en una hemorragia? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál? Si se produce una hemorragia, ¿qué me toca ocasionar? Estoy hablando de presión arterial, ¿no es cierto? Entonces, si tiene una pérdida de sangre, ¿qué me va a ocasionar? Hipotensión arterial. ¿Sí? Y esa hipotensión arterial, ¿qué mecanismos dice? ¿Cuál de los siguientes efectos se producirá en una hemorragia? Me hubiera preguntado de otra manera. ¿Sí? En un caso de hipotensión arterial, ¿qué se va a producir? ¿Sí? ¿O no? Estoy preguntando lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Yo no les estoy poniendo ya facilito cuando le digo a un paciente hipotenso. Porque ahí yo digo, ¿cuál es? Se produce una hemorragia, si una hemorragia y una hipovolemia. ¿Sí? Si hay hipovolemia, dice, ¿qué mecanismo vas a activar ahí? ¿Activarás el simpático? ¿El parasimpático? Entonces, no activaría el parasimpático. Dos puntitos, explique tus respuestas. Entonces ahí vendría, porque el parasimpático más bien me va a causar vasodilatación. Y si hay vasodilatación puede tener menor retorno venoso. Si tengo menor retorno venoso, tengo menor precarga. Y si tengo menor precarga, voy a tener menor volumen telediastólico. Si tengo menor volumen telediastólico, tengo menor volumen sistólico. ¿Activará los vasoreceptores? Sí, ¿no? ¿Activa los receptores o no? Sí, ¿no? ¿Qué dice? Sí, no, Juan. Va a activar los vasoreceptores porque mi sensor va a detectar que mi presión está baja. ¿Activará la secreción de renina? Sí, no. Sí, no. Yo diría que no. Porque eso lo va a hacer a largo plazo. No estamos hablando de regular de presión arterial a mediano, a corto, mediano y largo plazo. ¿Sí? Esta hipotensión arterial la tengo que corregir rapidito. El riñón lo va a corregir en semanas, en meses, ya me he muerto, ya no existo. La otra, ¿ocasionará secreción de fértil arterial natriúrico? Sí, no. ¿Qué dice Jóvenes? ¿Qué dice Jóvenes? ¿Sí, no? No. Explique su respuesta. Mejor si todo lo contraproducente. ¿Sí? No va a producir. No, ¿por qué? Si estoy hipotenso, tengo menor retorno venoso. Por lo tanto, a la aurícula no la voy a distender, más bien la aurícula está colapsada. Entonces no va a haber razón para que la aurícula produzca efecto natriurético. Pues digo que el efecto natriurético se produce ¿cuándo? Cuando la aurícula pues, se siente hinchada, discúlpame el término. ¿Sí? Pero aquí no está con alto volumen, está más bien con bajo volumen. Entonces no tiene el incentivo para producir efecto. Y si lo produjera, me va a mandar al suicidio de jóvenes. Pues me va a hacer eliminar más agua si tengo poco volumen sanguíneo. ¿Habrá natriuresis? ¿Habrá natriuresis jóvenes? Sí, no. Yo creo que ustedes no me contestan para hacerme enojar jóvenes. Antes sí me enojaba, ahora no. Esta clase mejor la vamos a hacer el día miércoles que viene. Me quedan cuánto de tiempo, pero 20 minutos, en 20 minutos voy a acabar. Me toca adentro y me toma de
Entonces, 10 minutos que quedan. Hicimos ciclo cardíaco, ¿verdad? Sí. Ayer hemos hecho ciclo cardíaco y no han contestado jóvenes, ¿no? Se lo digo de la mejor manera, jóvenes. Yo soy exigente con ustedes porque soy exigente, es como, no sé si hay, yo como si yo fuera entrenador de fútbol, ¿no es cierto? Y ustedes fueran hijos de mis amigos, ¿cierto? Me dicen, yo sé que tú entiendes fútbol, ¿sí? Yo quiero que mis hijos sean buenos futbolistas. Yo lo comparo con eso. Ustedes han confiado en la universidad porque ustedes sean buenos médicos, ¿sí? Por lo tanto, yo como padre de familia diría, ¿sabes qué? Toma a mi hijo que le enseñes a jugar fútbol o para atletismo. Porque tú eres exigente. Dos entrenadores, uno exigente y dos no exigentes, ¿sí? ¿A quién llevarían ustedes a su hijo para que sean buenos futbolistas? ¿Sí? Yo lo llevaría donde el entrenador que es exigente. Porque él sí me asegura de que va a salir un buen futbolista, o por lo menos un regular futbolista, ¿sí? A lo que lo voy a mandar donde el otro, el despreocupado que no le controla la actividad física, la alimentación, el sueño, las amistades, ese vaya a la perdición. Ahí voy a perder mi dinero con ese chico. El chico se va a frustrar porque no va a conseguir su objetivo de ser un buen deportista. Y en medicina es igual, joven. Usted tiene que poner mucho de su parte. Todo lo que les enseñamos a veces no alcanza el tiempo que enseñamos. Medicina es autoridad. La que medicina es saber adquirir un compromiso serio. Cuando uno estudia medicina tiene que pensar que tiene que renunciar a sus amigos del barrio. Tiene que renunciar a sus amistades, a las fiestas. A veces para estudiar medicina no hay Navidad, no hay aniversario, no hay fiesta, no hay día del padre, no hay día de la madre, jóvenes. Eso es estudiar medicina. No hay sábado, no hay domingo. Eso es medicina. Medicina no es un hobby, un deporte que estudio cuando me acuerdo que soy estudiante de medicina. No, joder. Traten de entender su rumbo, si no, van a ir mal. ¿Sí? En la vida aquí no está en juego el destino del vecino, de su papá, de su mamá, no, es el futuro de ustedes, joder. Con lo que están aprendiendo se van a defender en la vida. Esa es la única arma que van a salir de la universidad para defenderse de la selva en la que vivimos. Y va a ser mucho peor después. Merece, estudie. Si no, jóvenes, estamos perdiendo tiempo y lo más importante, están perdiendo su juventud. ¿Sí? Porque el dinero se puede recuperar, pero el tiempo, su juventud no la van a recuperar. Eso sí va en una sola dirección. El tiempo va en una sola dirección. El dinero va, regresa. ¿Sí? El tiempo no. No regresa, ni mira atrás. Aprovechen su tiempo, jóvenes. ¿Quién les ha quedado en duda? Preguntas. ¿Qué cosa se les hace dificultoso? ¿Todo? ¿O nada? Medicina es bien complicado, ¿no? Y antes era mucho más complicado. Antes estudiar medicina era mucho más complicado. No tenía todos estos gráficos que tienes ahora. Ahorita ser profesor es fácil. Porque tiene todas estas ayudas. Ser estudiante es fácil. Tienes estas ayudas. Antes no, antes de mi generación para atrás, el único que tenía libros era el profesor. Nosotros como estudiantes no teníamos libros. Porque eran muy caros y eran originales. No había fotocopias. Esto no existía. No sé si se narraba, ¿no? Los médicos tenemos mala letra, ¿por qué? Porque el profesor hablaba y nuestra única fuente de información era el profesor. Escribe, ojos cerrados, con la cabeza plantada, con lo que sea. ¿Por qué? Porque nuestra fuente de información es la única era. En la biblioteca de 100 alumnos creo que éramos, había dos libros de fisiología. Uno del Guyton, dos del Guyton y dos del Cursey. Para 100 alumnos no alcanzaba. Así que tenía que formar cola en la biblioteca desde las 3 de la mañana, ahí en la puerta de la UNCE.
ahí en la puerta porque era el portero 8 de la mañana y empezando el primerito de la cola de la biblioteca para ir. Y esperar que el otro que se va a llevar el día de lo demás